Hola, buenos días. Hoy quiero hablar un poquito de una cadena de cosas positivas que se han dado entre ayer y hoy, bien de vez en cuando. Este, y son cosas pequeñas que pero me han dado alegría y que tienen que ver con un poco con el tema que trato en el blog. Y vamos a ver, es sobre la cuestión de la actitud. ¿Por qué? Cuando yo me pongo limitaciones, cuando me pongo a pensar, quiero hablar de tal cosa, pero la van a recibir mal, la persona que me escuchan, porque es extraño, porque nunca lo he oído decir o cosas así, ya me cohibo y no lo hago, ¿no? O no me atrevo, o espero, o después pierdo la ocasión de hablar con alguien que estaba ahí y eso, ¿no? Entonces, bueno, pero cuando decido hacerlo, me pongo en plan de que sí, voy a expresar eso y sí, y resulta que no siempre las cosas llegan mal. A veces salen más personas de lo que yo pensaba que querían hablar del tema, ¿no? Y entonces ayer ha sucedido algo por el estilo. Empecé el día con un factor positivo que ha sido que mi niña, bueno, digo niña, pero tiene 13 años, antes de ir a dormir, antes de ayer, estábamos hablando de lo que pasa con los sueños, de lo que hacer, de lo que son, de qué sucede cuando dormimos. Y yo con ella tengo un diálogo bastante bueno sobre del sueño consciente, todo el tema del sueño consciente, porque yo lo hacía de niña. Y ella en esto va mejor que yo, o sea, después estas son experiencias que tuve más de niña, ahora menos, ¿no? Pero ella sí utiliza esto. Por ejemplo, si no le gusta el sueño que está haciendo, lo cambia, tiene conciencia de estar soñando, ¿no? Esto es él. Y entonces, en algunos momentos, no siempre. Y entonces, nada, que antes de dormir le dije, bueno, mira, como todo el día tuve cosas que hacer, no pude escuchar mucho a mis hijos, y le dije, mira, tú piensa si puedes pasar este tiempo de dormida de una forma que te sea útil, que te resuelva problemas de alguna manera. Si yo no he podido ser muy presente hoy, ¿no? A lo mejor tampoco tenemos que considerar siempre la vida como en esquemas separados. Yo estoy intentando aprender ahora a tener más armonía en mi vida, y es una de las cosas que me dio curiosidad por hacer y me está resultando un poco, es esto: ¿por qué considerar las horas en que duermo como algo separado del día? Si no puede ser que simplemente como todos sabemos que si dormimos bien, a nivel de tener un colchón adecuado o que sea una almohada adecuada, despertamos mejor, ¿no? Nos sentimos mejor físicamente. Bueno, lo mismo pienso que pueda darse con las emociones. Lógicamente habrá 200 libros que hablan de esto, pero yo no me di el tiempo de leerlo y lo estoy haciendo por mi cuenta, ¿no? Son pensamientos que pensé, bueno, vamos a ver en qué pensar antes de dormir que me sea útil a despertar bien. Y en este caso he ido un poquito más allá. Le he dicho a la niña, vamos a ver si lo que me quería decir hoy que no te pude escuchar se te resuelve
pensando en antes de dormir que sí, que se te va a dar esta respuesta. Y bueno, ella lo hizo y luego cuando despertó me dijo que iba a... un momento. Bien, entonces lo hizo y despertó muy feliz diciendo que lo que quería era descargar un programa en el ordenador que le sirve para su canal de YouTube y no sabía dónde encontrarlo, cómo descargarlo y que ella soñó que yo le explicaba cómo hacerlo. Luego, en la mañana, fue al ordenador, lo descargó, le fue requete bien y se puso a trabajar en aquello. No sé de qué se trata, yo no lo sé, o sea, yo no le he respuesto. Resulta que debo ser incluso mejor madre de dormida que de despierta, porque se lo expliqué y ella lo hizo, pero yo no lo sé, o sea, esto fue su sueño, ¿no? Y resulta que yo feliz de que esto se hubiera dado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que luego tuve otra, ¿cómo se dice? Tuve otro pensamiento un poco así, otra restricción mental mía, en que dije, quería contarle esto en el grupo de homeschooler a que estoy, al que participo en el Facebook, pero dije, ¿lo cuento o no lo cuento? Si la mayoría fuera gente que a lo mejor no ha jugado con esto, no ha tenido experiencia de sueño consciente y esto a lo mejor va a parecer muy extraño y no va a caer bien, pero bueno, lo dije. Y lo escribí y vinieron un montón de respuesta bien o curiosa o que sabían más que yo del tema. Incluso una señora me puso su blog y estoy viendo cosas que luego después haré una entrevista o algo porque está muy bien explicada, muy bonito y ella habla mucho de crecimiento y de tener una buena vida emocional y habla en esto en un sentido así pacífico, positivo, bello. Esto es, incluso ella en su blog habla mucho dirigiéndose a otras mujeres, pero de una forma, exacto, como digo yo, de una forma centrada en la belleza, en hacer una buena vida, ¿no? Centrada en los problemas, porque la cuestión es que estamos en una época en que si uno busca en el motor de búsqueda la palabra mujer, salen delitos, cosas, o sea, todo está centrado sobre el negativo, ¿no? Aunque sea, que digo, lo agrandan mucho y a lo mejor son porcentajes más pequeños, pero parece ser todo así, porque es lo que ahora es lo que vende, es lo que los medios de comunicación pasan porque es lo que vende. Y lamentablemente esto hace una pesadez terrible que yo no quiero, por esto a veces hablo con mis hijos de estos temas porque yo no quiero ni que los varones crezcan con este estereotipo que se está dando ahora por toda esa propaganda así en plan de la cuestión de género. Ni que los varones crezcan pensando que ellos genéticamente tienen algo malo por lo que serán maltratadores, ni que la niña crezca con la idea de ser una víctima. Porque, vamos a ver, todas esas son interpretaciones, ¿ok? Interpretaciones. Siempre digo, a veces yo recuerdo mis abuelas y no recuerdo nada de así, no vivían como esclavas. Vivían su vida muy digna con sus valores, otros, pero sus valores.
siempre lo digo, luego voy a hacer un video sobre esto, sobre lo que yo acuerdo de la persona anciana, de cuando yo era niña, ¿no? O sea, la persona que nacieron, mi abuela nació en 1904, en aquella época. ¿Y por qué? Porque ahora se nos pinta todo así como es una consecuencia negativa del hecho de querer ver que se han obtenido unos derechos, unos logros, entonces se tiene que pintar como el infierno el siglo pasado, que tampoco es la idea, ¿no? Entonces, o sea, también si vamos a ver, tenemos ahora una vida en muchas otras, en muchos otros aspectos más complicadas, porque más tenemos que hacer cosas un poco más, hay más estrés seguramente. Bien, entonces, nada, yo quiero que en mi casa haya una visión bella de la existencia, de todos. En casa somos mi hija, yo y dos hijos míos, o sea que somos dos. Somos dos elementos de cada género y normalmente nos la pasamos muy felices. Ahora, lo que pasa es que incluso ellos me hacen ver más cosas, ¿no? Dicen, mira, en nuestra casa nunca habrá racismo porque somos de diferentes colores, nunca habrá bullying porque hay una persona flaca, una persona gordita y todos vamos de acuerdo. Ellos me dicen estas cosas. Es muy bonito cómo sienten que viven en armonía. Y esto también en cómo están creciendo y cómo están entendiendo así el papel que tiene cada uno en todos los aspectos, incluido el de género. Bien, estoy muy contenta de esto. Y nada, entonces estaba hablando de una cadena de sucesos que han pasado, ¿no? Esto fue una parte, un momento. Una parte decía que empecé a hablar de esto, del sueño. Y vinieron factores positivos porque luego hablé con otras mujeres y vi que muchas tenían esta. Incluso hemos hablado de viajes astrales, de otras cosas, ¿no? Y demás cosas. Y me he sentido libre, pero ¿qué es lo que pasó? Que yo me atreví, es siempre lo mismo, o sea, si yo quiero que mi vida sea conflicto, pienso que a veces se me dice, sí, pero tú tienes que reconocer que estamos en un mundo malo por X y X razones. Sí, pero una cosa es reconocerlo y otra cosa es decirme todo el tiempo aquello. Vivir con aquello, ¿no? O sea, porque también contemporáneamente estamos en un mundo muy bueno por otras razones. Ahora estaba pensando que cuando yo me pongo en plan de que tal cosa es posible, un deseo mío cualquiera, y soy libre de expresarlo y decirlo, la primera cosa que sucede es que lo hago y entonces ya se vuelve posible. La segunda es que pueden haber reacciones negativas, pero ya, de todas maneras, me siento mejor que si hubiese tenido, si no hubiese expresado lo que quería, si no hubiese tenido esta experiencia de vida, de moverme en aquel plan. Y pueden haber respuestas muy positivas. O gente que pregunta, que también viene bien porque se mueve algo, ¿no? Ahí dice, bueno, pero aquí hay interés, ¿no? Y entonces sí puedo vivir esta experiencia que estaba pensando. Bueno, entonces ahí las cosas se dan. Cuando las cosas se dan, problema resuelto. Es esto que digo, que a veces nosotros esperamos mucho de factores externos. Hemos sustituido la idea que antes predominaba, que era la de Dios y el diablo, con lo del gobierno y algún enemigo que
que nos ponemos. O sea, que es así como si no tuvieran que dar el permiso o un papel que diga, sí, mira, te doy el derecho de hacer tal cosa, pero vamos y hacémoslo. Eso digo yo, cuando lo hace, está hecho. Entonces, y si lo hace mucha gente, se vuelve costumbre, y de costumbre tradición, y de ahí ya ¿no? Sale la parte burocrática, si la queremos por fuerza. Pero yo preferiría que no, pero bueno. Es por eso, ¿no? Que a veces una persona para quedarse en su idea de conflicto, en su idea, que es un sentimiento que tenemos. Luego nos traducimos esto en hechos diciendo, sí, es verdad, estoy mal porque todavía no está la situación como para que yo esté bien. Pero realmente si en vez empezamos pensando que estamos bien, estamos viendo los factores de por qué podemos estar bien, ¿no? Y las cosas las hacemos. Y sobre todo esto de la acción, de hacer, ¿no? Digo yo, en el momento en que yo hago algo, se abre una puerta. No lo hago, la veo cerrada, pero es así, soy yo que no la abro. O sea, entonces, es muy simple, pero a veces uno no lo ve porque también tenemos esto, flojera, oportunismo, cosas, las tenemos, esas cosas, estos son sentimientos humanos que las tenemos todos, ¿no? Y entonces se nos olvida que dando un primer paso se movería nuestra vida, iría hacia el camino deseado. Y entonces, bueno, resulta que llego a tener ese diálogo ahí en ese momento con otras madres y sobre esto de los sueños, y después veo el blog de esta señora y ahí había también una página que hablaba de trabajo y hablaba de los trabajos que te generan ingreso ingresos que no son por hora de trabajo. Sino cuando se dice hacer algo que luego trabaje por ti, ¿no? Entonces ahí había unas posibilidades, ¿no? Que ella estaba haciendo, ella estaba simplemente explicando la diferencia entre el trabajo que te pagan por hora y la otra posibilidad, que es esto de generar riqueza con una acción que no es continuativa. Por ejemplo, no sé, el hecho de escribir un libro y luego ganar con la venta, lo he escrito una vez y luego lo vendes, o el hecho de, por ejemplo, alquilar pisos. Si alquila un apartamento, encuentra el inquilino y después ganas una renta. No es algo que tú no estás ganando por una hora de trabajo. Ahora yo estoy en un plan. Pienso mucho porque tengo que mantener a mis niños, debo pensar, o sea, creo que debo pensar, vamos, también esto, yo reconozco que soy yo, que veo así, yo vengo de una familia de comerciantes, probablemente este es el plan que tengo, ¿no? Que yo genere el trabajo, otra persona estaría pidiendo que el Estado le dé trabajo, otra persona más estaría sentada ahí pensando que el dinero llegue y quizás le funcione. Yo soy de ese, por ahora, si no cambio, tendencialmente soy de esa persona que piensan tener que crearse un trabajo, ¿no? Un empleo, no un trabajo, un empleo, generar una economía que funcione, ¿no? Mantenerse. Entonces, ¿con qué mantenerse? Y bueno, también por esto, no voy muy de acuerdo con toda esa estadística que te meten ahí de que la mujer todavía no tiene el mismo salario. Cuando estas cosas después hay que ver cómo la leen, ¿no? Pero yo digo, el punto principal no es tanto que sea verdad o no, más sino que esto te llega pensado para despertarte sentimientos negativos. Ya estoy discriminada en la sociedad, me siento mal. En realidad, se puede decir de tanta manera, ¿no? Yo digo, simplemente, si nosotros pensáramos que
en aquello puesto de trabajo la mujer por alguna manera no se metió porque no le llamaba la atención, ya estaría todo muchísimo más pacífico. Luego queremos y nos metemos, pero no pensar siempre que estamos en medio de una guerra. Entonces, esto digo yo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que mientras leía esta página interesante de mi amiga, digo, mira, son cosas que ya las sabía, pero ahí están explicadas manera muy bien, muy fácil. Y vamos a ver, dije yo, en qué cosa de estas, cuáles de estas opciones que ha escrito ella para tener unas ganancias que no vengan del trabajo por hora, porque quiero estar con mis hijos, quiero y debo, pero no me gusta decir debo porque tanto quiero que no me cae mal hasta la palabra deber, ¿no? Es lo que más quiero en mi vida, poder pasar tiempo con ellos. Y resulta que no sé, o sea, leyendo ahí, digo, oye, de estas cosas ya algo tengo, que es algo que pero no me está funcionando, ¿no? O sea, tengo ebook ahí que he escrito que pero todavía no tienen unas ventas muy altas. Otra cosa que sí, efectivamente, ya me metí en este plan, en lo de no alquilar, lo de subalquilar. Yo había hecho hace años un poco de bed and breakfast, como se entendía una vez, porque ahora se llama bed and breakfast lo que más o menos es un hotel o una ecoaldea. En realidad se le da ese término, pero cuando empezaron eran simplemente un cuarto en casa de una familia, que luego venía un turista y tú le cobraba algo, pero era sobre todo un hobby, no era un trabajo, ¿no? Pero yo esto lo hice para ayudarme, efectivamente, los años pasados hice también esto para ayudarme a pagar el alquiler de una casa. Era una manera de sobrevivir, decía, ¿cómo hago yo para estar con mis hijos y al mismo tiempo tener una entrada económica? Entonces se me había dado esta idea, alquilar una casa un poco más grande de lo que necesitaba y posiblemente con 2 baños y hacer un poquito, o sea, alquilar un cuarto con un baño aparte a turistas y hacer un poquito de guía también, explicarle. Además yo hablo, bastante bien 3 idiomas, puede que se me haya ocurrido por aquello, pero yo, por ejemplo, esto antes lo veía como una ayuda y realmente nunca he ganado muchísimo. Me ayudaba a pagar el alquiler, luego hacía otras cosas, pero ahora estoy pensando algo más grande, o sea, primero de afuera de mi casa, porque ya ahora los niños crecieron un poco y este vaivén, no sé, queremos más espacio. Entonces intenté hacer meterme en otro plan. Pregunté a una persona que sé que tiene apartamento vacío si podía darme la posibilidad de tener la llave y alquilarlo yo a otra gente y luego darle su parte. Y esto estoy empezando en esto, ¿no? Esto puede ser reproducible, o sea, esto se puede hacer, tú no tienes por qué hacerlo con un solo cuarto como sucedía en mi casa porque había solo eso, ¿no? Esto teóricamente, ahora todavía debo empezar, o sea, todavía lo que estoy es reformando un apartamento, pero si me funciona, en vez que tener una entrada económica alquilando uno, puedo tener 4, o sea, esto puede crecer, es algo que puede crecer. Y ahí, ¿cuál sería la diferencia con un trabajo, con un salario? Sería que yo, claro, me debo preocupar, ¿por qué? O sea, debo ocuparme de encontrar
tráfico, clientes, pero luego puedo decir, bien, ahora entrego la llave y por esta semana he ganado mi parte. En este caso yo, quitando el trabajo que me puede dar el ir a buscar dónde poner los anuncios, que es muy tedioso, ¿no? Todavía estoy en eso que no lo entendí cómo hacer. En el momento en que efectivamente llegue una persona, yo no hago nada por una semana, les doy la llave, voy a limpiar el último día. Entonces esto no se puede llamar trabajo como se entiende normalmente, ¿no? Porque mi tiempo es muy poco. Sí, lo que tengo quizás es una responsabilidad en el sentido de que si yo no encuentro inquilino, no gano, ¿ok? No es un sueldo fijo. Pero en realidad sí es una manera de muy buena, muy inteligente de emplear el tiempo. Entonces, y una cosa que se me ocurrió es que este tipo de trabajo, por ejemplo, habrá otros, pero este tipo tradicionalmente estuvo al alcance de la mujer más que del hombre, porque todo lo que era ocuparse de casas, yo me acuerdo cuando yo era joven que iba a veces en ciudades diferentes y quería un cuarto en alquiler para mí. Yo siempre hablé con mujeres, siempre la ama de casa era una mujer. Y en este caso quiero decir, esta es una parte donde tradicionalmente somos más... se usa más que sea la mujer y a ocuparse de esto. Y yo he visto mujeres hacer un buen dinero con esto. Lo había visto en pasado, pero quizá porque no me había fijado. Lo estoy pensando ahora. Estoy pensando ahora que lo necesito, ¿no? Porque estoy pensando en cómo moverme. Pero en aquel tiempo recuerdo que ya había visto que esto era algo era algo que daba una posibilidad, ¿no? Y hay otras cosas más. Por ejemplo, las mujeres hay muchísima en todo lo que es la sanidad, las enfermeras y las que saben de eso suelen tener bastante posibilidad, por ejemplo, de hacer tratamiento como, por ejemplo, no sé, inyecciones o pasar la noche con enfermos y tener el día libre. Así, o sea, estos son ámbitos donde quizás somos más, ¿no? Y no son profesiones en las que se puede decir que haya una discriminación. Son ámbitos en que se mueve bastante dinero. Entonces, por esto digo, ahí hay factores positivos. Lo que pasa es que uno no está acostumbrado a verlo, porque se habla de la situación, por ejemplo, otras cosas así como yo, ¿no? Ahora, ¿no? Si una persona se pone a ver informaciones sobre trabajo para madres que quieren trabajar desde casa para quedarse porque se quieren quedar con sus hijos. O vienen un montón de mentiras, o sea, esta oferta en internet que son ficticias, así de que se te pone a hacer estadística, luego al final no te dan dinero, te dan un descuento en no sé qué compra o cosas así, ¿no? O todo esto periódicos que salieron diciendo escribe receta por aquí, escribe noticia por allá y después al final no... es rarísimo que ganes y que ganes para sobrevivir, más raro aún. Pero o si no te encuentras con noticias de esto, de discriminación y de que la mujer teóricamente se nos está dando esta guía. Teóricamente tendría que luchar para obtener que
las empresas grandes den, que se, por ejemplo, hagan estos, lo han hecho algunos países del norte, tengan guardería dentro del trabajo, porque así la mujer puede hacer su carrera en la empresa y ser directora y jefa y etcétera. Y los niños al lado tener una guardería, pero yo pienso, ¿no? Que esto, si alguien quiere hacerlo, estupendo que lo haga. Mi madre ni siquiera la veía de pequeña y cuando la veía estaba nerviosísima porque era así, a ella le gustaban los negocios, no le gustaba pasar tiempo con la familia y yo la respetaba por lo que era, no pasa nada, pero quiero decir, sí, incluso mi niño que tiene 7 años, el pequeño, el otro día vino y me dijo, mamá, ¿a ti te hubiera gustado tener otra madre, otro tipo de madre? Y digo, ay, ¿cómo se te surge esa idea, no? Pero él se da cuenta de que yo he hecho algo que empecé a hacer yo en mi familia, de estar mucho tiempo con ellos, no era algo, y yo le dije, bueno, mira, no puedo decir esto. No puedo decir que me hubiera gustado tener otra madre, aunque no he tenido una persona, digamos, que fuese la madre ideal, no por esto de que trabajaba, por otras razones, ¿no? Que no era una persona muy cariñosa y esto. Pero cuando yo era niña, no he tenido mucho así presiones de mucha gente sentimental en casa, ¿no? ¿Y qué pasa? Que sí, era mi papá el más alegre sentimental, pero se separaron cuando era pequeña y lo vi poco. Entonces, ¿qué pasa? Me quedé con una abuela que tenía de bueno que siempre era una persona presente, no estaba ahí, pero ella también era una persona muy poco cariñosa, era muy fría como carácter, ¿no? Así que bueno, entonces le respondí a mi hijo, no, yo lo que hubiera querido era verla feliz y que pero a lo mejor encontrara para estar conmigo una persona más que le gustaran los niños, o sea, que me hubiese dejado con alguien con más capacidad o que sé, predisposición para quedarse con niños, una persona más alegre con que jugar o así, ¿no? Esto sí, hubiera querido tener mejor una compañía mejor, pero no otra madre. Cada quien tiene su oportunidad de venir al mundo así como es, ¿no? La que tiene y la que es su oportunidad. Y entonces, bueno, se quedó con esta respuesta y se fue. A veces entender lo que pasa en esa cabecita es difícil, ¿no? Pero ellos son muy felices y yo decía, estaba viendo esto con la oportunidad de trabajo. Cuando me pongo en plan positivo, veo un montón de cosas, o al menos algunas, que son oportunidades que incluso no solo no discriminan a la mujer, sino que están más mujeres metidas en aquello. O sea que de verdad que no sé, yo no creo que se pueda decir así desde afuera que haya discriminación. Puede haber discriminación incluso al revés, porque he contado en otro video que, por ejemplo, yo tengo un amigo que quería trabajar en una guardería y se encontraba en un país donde no aceptaban hombres. O sea, entonces esto... Pero bueno, esperó, cambió la ley y ahora está feliz con su trabajo. Entonces, o sea que a veces las cosas no siempre tenemos que estar enfadados todo el día, ¿no? Podemos cambiarla con tranquilidad, o de una forma pacífica, digamos. Y yo, bien, entonces estaba pensando en esta cosa en plan alegre y positivo, y resulta que luego también
me puse a ver un video en YouTube en que ahí hablaba, eso fue casualidad, pero vino en la misma mañana que estaba en esto, haciendo este tipo de diálogo, teniendo este tipo de diálogo, y vi un video que hablaba de personas que han tenido éxito en los negocios en Perú, personas que han empezado desde cero. Y como sin... me encantó porque por todo el video no se habló para nada de la cuestión de género. ¡Ay, qué bien! Me pareció respirar. Porque no se habló para nada de esto y había casos de hombres y casos de mujeres en la misma medida y como sin querer, quizás casualidad, no lo sé, si lo buscaron apuesta, pero no se presentaba así, ¿no? Y casos de personas que han empezado a emprender, cada quien en cosas totalmente diferentes, y que con mucho trabajo y sobre todo mucha visión, o sea, estas eran personas que no todos tenemos que ser así, ¿no? Yo, por ejemplo, soy partidaria de la diferencia. A mí me gusta también que haya gente que no hace nada, me gusta. Porque si no habrían artistas, no habrían, o sea, para mí está bien, no tenemos que todo meternos en los negocios porque sí, o sea, no, yo creo que uno debe seguir su instinto. Pero en este caso se hablaba de negocios y había 4 emprendedores, 2 hombres y 2 mujeres que habían tenido una visión, ¿cómo decir? Me acuerdo una de estas experiencias, una señora que decía, yo me pregunté a mí misma, ¿qué sé hacer? ¿En qué me siento bien? ¿Qué sé hacer yo? Y empezó a ver en el mercado cómo funcionaban las cosas, los comerciantes, cómo trabajaban, y se sintió bien con aquello. Dijo, voy a tener un almacén, y en vez de pensar de tener un banquito y vender cosas, ya pensó en un depósito grande, ¿no? Y luego en alquilar camiones y cosas, y al final, en años, ¿no? Llegó a ser una persona que mueve mucha mercancía, ¿no? Y yo no, o sea, no veo cómo, o sea, cada una de esas personas es muy diferente, pero llegaron a lo mismo, a tener una visión y a realizarla, y ya, es tan simple que probablemente cuando aceptamos toda esta propaganda conflictual en que nos dice que las cosas van mal, que el mundo va mal, es probablemente porque cuando la aceptamos, cuando la seguimos, es porque nuestra mente quiere oponerse quiere poner barrera a nuestra felicidad. Yo pienso que de cierta manera el hecho de que al menos teóricamente sea simple el hecho de encontrar soluciones, porque es una actitud la de encontrar soluciones. Entonces, si tenemos algún sentimiento negativo básicamente con que nos despertamos, y de verdad que conviene dormir bien, porque si despertamos mal, vamos enganchándonos a todo esto que viene de la televisión por todas partes. Vienen invitaciones a estar en plan de guerra, no en plan de paz.
No pensar que podemos desarrollar nuestra existencia de una forma bonita, sino pensar en que tal y tal otro nos impiden y entonces tenemos que luchar y entonces ahí está ahí. Vota compra esa idea, compra esa ideología, compra ese libro, vota ese político. Ellos tienen su ganancia con esto, pero nuestra vida gana muy poco. ¿Y cuál es el problema? Con esto quiero cerrar el video. El problema es que cuando yo digo que que no me siento así como me pintan en la noticia, que no me siento discriminada o que simplemente siento que como mujer tengo el ambiente que he creado o contribuido a crear con las otras y con la otra gente, y entonces puedo cambiarlo porque lo he creado y puedo cambiarlo, o lo he aceptado o lo estoy viviendo. Esto ya solo de estar viviéndolo puedo cambiarlo porque soy yo que lo vivo. Y entonces cuando hablo así, a veces la persona que en vez está más en plan negativo me dicen, sí, pero tú no puedes negar que algunas de esas estadísticas son verdaderas. No es cuestión de negar. La cuestión es que todo es verdadero. Y es verdad aquella es una. Pero te la quitan del contexto. Entonces, yo puedo decir que esta casa es muy pequeña o muy grande. Depende de con qué la comparo. Si la comparo con el castillo de esta ciudad, es pequeña, pero si la comparo con un piso de 40 metros cuadrados, con un apartamentito, es grande. Entonces, y aparte de esto, tampoco significa que para hacerle una radiografía a las casas no significa que yo no me pueda mudar. No, yo no estoy intentando negar verdades, para nada. Yo estoy intentando vivir mi vida en plan viendo la belleza, la armonía y las posibilidades. Y cuando veo que hay obstáculos, intento mejorar. Pero esto también, por ejemplo, todo esto que yo estoy haciendo ahora con el blog, es un poco dar una alternativa, porque veo como obstáculo el hecho de que se pinte siempre la situación del ser humano, y ahora se hace mucho con el tema de género a la mujer, como un plan negativo, o sea, en que se está en que haya más problemas que felicidad, que paz. Y entonces, ¿qué pasa? Estas son interpretaciones. Y yo pienso que hay que dar un paso, o sea, quise dar un paso dando alternativa, ¿no? Diciendo, bueno, ya, vamos a ver, hay tanto de aquello, ¿no? De material mediático. Vamos a poner vamos a dar un empujoncito también a hablar de paz, a hablar de posibilidades, a hablar de belleza, de alegría y a tomar la distancia de aquello. Y creo que claro, yo puedo hacer muy poco, pero ya estoy viendo que funciona, porque ayer me puse a pensar, las personas que me han puesto like son pocas, pero cuando voy a ver, en algunos casos logro ver quién era, y estoy súper agradecida, porque yo los pocos likes que tengo y sé quién es, me siento verdaderamente feliz, porque estas son las personas que deseaba encontrar, conocer, y voy a ver sus páginas y digo,
bello, esta persona me encanta que se me haya acercado. Este es el tipo de persona con que quería relacionarme. Y entonces a veces nos intercambiamos el Facebook. Y si yo pienso que para... qué sé yo, 120 videos, no sé cuántos tengo hecho, he logrado un amigo y una amistad, una persona que es justamente entre las pocas personas que hubiera dado yo no sé qué cosa para conocer, ¿no? Que yo me hubiera empleado media vida para buscar, para conocer. 3 es estupendo. Y entonces vale la pena, y vale la pena haber superado la timidez de estar frente a la cámara, y vale la pena haber dicho sí, voy a escribir lo que quiero yo, o voy a decir lo que quiero yo que se diga, porque es inútil estar aquí así esperando y quejándome de que nadie lo dice. Lo voy a decir si lo tengo yo en mente, y aportar. Y no sé, yo no quiero decir que algo es bueno o malo, no lo sé, no sé si esto es bueno o malo, estar metido todo en YouTube, pero estos son los frutos que me está dando y estoy muy contenta, me siento muy feliz. Hoy quise un poquito decir unas cosas positivas que estoy recibiendo, decir gracias y contarla, porque es justo. Creo que si obtuve estos contactos, estas amistades, si obtuve estos momentos de felicidad, me parece bien que en mi canal quede reflejado y se diga. Okay. Así que gracias por escuchar y hasta mañana. Chao.